En el transcurso de mi vida como cristiano he tenido la posibilidad de conocer a muchos hermanos que en algún momento de su vida oficiaron como pastores, que fueron pastores, pero hoy en día no lo son. Hoy en día no lo son. Muchos de ellos, o algunos de ellos, nunca fueron llamados verdaderamente al ministerio. Y eso quedó expuesto en el paso del tiempo. Pero también hay otros que simplemente por alguna razón desistieron. Hay una estadística que se hizo hace algún tiempo que dice que mensualmente en Estados Unidos hay 1.700 pastores que renuncian al ministerio. Ahora, si este número es así, verdaderamente es tremendo. Es tremendo. Es curioso porque el Señor dijo que la mies era mucha, pero los obreros eran pocos. Pero estamos viendo ahora todo el efecto contrario. En vez de que más personas se sumen al ministerio, se sumen al llamado a obedecer la voz de Dios, a poder proclamar su palabra, a poder dirigir a su pueblo, lo que vemos es la renuncia masiva de eso. Quiero comentarles a manera de introducción 10 razones por las cuales es común que los ministros del Evangelio, pastores, renuncien a esa labor. Una de estas es el desánimo. Se dice que el 50% de los pastores se sienten tan desanimados que dejarían el ministerio si pudieran. Otra razón es el fracaso. El 70% de los pastores tiene una imagen inferior de sí mismo de la que tenían cuando comenzaron el ministerio. O sea, a medida que va pasando el tiempo, uno empieza a considerar que no era tan bueno como pensaba hacerlo en un comienzo. La tercera razón, la soledad. El 70% de los pastores no consideran a nadie como amigo cercano. Y eso es una verdad. La cuarta razón es una razón moral. El 33% de los pastores reconoce haber estado en un comportamiento inapropiado y muchas veces de índole sexual. La quinta razón es económica. El 70% de los pastores se siente mal pagados. La sexta razón, la culpa. Cada año 4.000 nuevas iglesias comienzan y 7.000 cierran. Causa número 7, la fatiga. El 90% de los pastores reportan que trabajan entre 55 a 75 horas a la semana, promedio de 10 horas al día. Octava razón, salud. El 75% de los pastores reportan crisis importantes relacionadas con el estrés, por lo menos una vez en su vida ministerial. Punto número 9, problemas en el matrimonio y la familia. El 80% de los pastores creen que el ministerio pastoral ha afectado de alguna manera negativa a su familia. Y razón número 10, estar demasiado ocupado. El 90% de los pastores sienten que no están entrenados adecuadamente para cubrir toda la carga y la demanda del ministerio. Es una cruda realidad la que vemos acá, pero es una realidad que muchas veces está escondida, que la persona que asiste comúnmente a una iglesia no tiene el conocimiento de eso, no lo logra percibir. Hoy día vamos a estar hablando de la relación entre los pastores, los ministros, los siervos de Dios y la iglesia. Y también cómo la iglesia tiene la responsabilidad y el llamado para responder ante el llamamiento de estos hombres. Por eso es que el sermón de hoy lleva por título sobre ovejas y pastores. Por favor, acompáñeme a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a estar leyendo ahora sí el versículo 12 al 13. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 al 13. Así dice la palabra del Señor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre todos. Recordemos una cosa de que se da en el contexto de lo que estamos hablando. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que era relativamente nueva, no tenía más de un año desde que había sido fundada a la fecha en la cual esta epístola es escrita. Recordemos que Pablo, Silvano y Timoteo llegaron a la ciudad de Tesalónica y comenzaron la misión ahí. Rápidamente la gente respondió al llamado del Evangelio y se comenzó a formar una iglesia, una congregación. Pero producto de la persecución que se levantó de parte de los judíos en ese entonces, Pablo, Silvano y Timoteo consideraron que lo mejor
por el bienestar de los recién convertidos era que ellos salieran de la ciudad. Fue así como no mucho tiempo, algunos piensan que 3 meses recién luego de haber sido constituida esta iglesia, el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo tienen que huir y dejarlos solos. Fue así que en ese tiempo Pablo ya había levantado y constituido pastores, ancianos, que guiaban a la congregación. Y esto quizá era un poco curioso, puesto que todos, a la verdad, tenían la misma edad de nacimiento espiritual, por así decirlo. No tenían, todos eran, tanto los hermanos de la iglesia como aquellos que estaban oficiando en el ministerio, tenían la misma edad espiritual, no había uno más antiguo que el otro. Sin embargo, el apóstol Pablo ya había llamado o había reconocido el llamado en ciertos hermanos y los había encomendado con la labor de servir a la iglesia. Ahora, Pablo no está hablando acá desde una perspectiva correctiva, no está diciéndole a los hermanos, ustedes no aman a sus pastores, ustedes no aman a los ministros del evangelio, sino simplemente lo está haciendo para poder cuidarles. Porque, como sabemos, los tesalonicenses tenían una lucha externa, estaban siendo perseguidos. Muchos de ellos habían sido entregados. Muchos de ellos incluso habían muerto. Recordemos lo que Pablo les escribe sobre aquellos cristianos que habían muerto. Pablo le dice que no pierdan la esperanza. ¿Por qué? Porque ellos van a resucitar primero que ustedes. Y lo vimos hace un par de semanas atrás. Entonces, ellos no tenían un problema interno todavía como iglesia. Era una iglesia sana, que estaba creciendo de una manera sana. Pero sí el apóstol Pablo quería comentarles y enseñarles de antemano cómo debían ser las relaciones que debían tener entre ellos, ya sea de parte de los pastores hacia la comunidad y también de la misma manera de parte de la comunidad hacia los pastores. Este pasaje nos habla de 2 ideas centrales, hermanos míos. Lo primero tiene que ver con el ideal del pastor. ¿Cuál es el llamado que un pastor tiene para con la iglesia? Muchas personas en verdad desconocen cuáles son las labores del pastor. Pero el apóstol Pablo la deja clara en esta oportunidad. Y la segunda cosa que este pasaje nos muestra es el llamado a la iglesia a responder ante los ministros que el Señor ha puesto sobre ellos. Un pastor en una oportunidad comentó que una hermana se le acercó en la iglesia y le contó una anécdota. Esta anécdota era sobre su hijo pequeño. Él decía que la maestra en una oportunidad les preguntó a los niños de la clase qué querían ser cuando fueran grandes. Y este niño dijo, yo quiero ser pastor. Bueno, la maestra le preguntó al niño, ¿por qué razón quieres ser pastor? La verdad es que como los pastores no trabajan nunca, yo quiero ser pastor. Bueno, le contaron esta historia al pastor y el pastor obviamente se reía. Existe lamentablemente un falso concepto de lo que es el ministerio, de lo que es el pastorado. Incluso es una triste realidad que en oportunidades ni siquiera los pastores saben la labor que tienen que realizar. Y las ovejas, por su parte, tampoco tienen idea de ello. Y es por eso que lamentablemente el trabajo pastoral está tan mal catalogado o mal evaluado. Yo debo decirlo, a veces cuando voy a algún lugar y me preguntan por la profesión del oficio, yo digo pastor, pero sí me cuesta, tengo que reconocerlo. Más que nada, no por el que esté renegando a mi fe, sino más bien por todo el prejuicio que conlleva eso. O sea, si eres pastor, eres ladrón, si eres pastor, eres chanta, si eres pastor, eres flojo. Hace un tiempo conversé con una vecina y mi vecina me reclamaba, me decía, mi marido no puede hacer ciertas cosas en la semana porque trabaja, no como usted que no trabaja. Así me dijo. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que la labor pastoral es una labor ardua. Versículo 12. Manda a los hermanos, ¿cierto? A que reconozcan ¿a quién? A quienes trabajan entre vosotros. Y es curioso porque la palabra empleada ahí tiene un significado importantísimo. Esa palabra que dice trabajan implica, per se, un gran esfuerzo, ahínco, al momento de quedar exhausto y sudoroso. Eso es lo que implica esa palabra. No es un trabajo así como por realizarlo, sino un trabajo arduo, hermano. Aquel que tiene el llamado al ministerio o ostenta el llamado al ministerio debe saber que el pastorado es algo arduo, es algo incansable. Uno en realidad muchas veces queda expuesto en su debilidad. Y sin la asistencia del Espíritu Santo, la verdad es que es imposible poder llevar a cabo esa función como Dios lo demanda.
El ministerio es una demanda total. Muchos piensan que el pastor es un gerente que simplemente mueve los hilos de una organización y, como se dice vulgarmente, todos los monos deben bailar. Cuando en verdad el Señor Jesucristo dijo, si alguno de ustedes quiere ser el mayor, debe servir al resto. El llamado ministerial, el llamado al pastorado es un llamado a renegarse a uno con el fin y el deseo de servir al otro. Si alguno de ustedes está acá y siente ese llamado en algún momento de su vida, tiene que saber que esto es así. Esto es así, es un llamado total. Ahora, el llamado al pastorado es un llamado que requiere trabajo pronto, requiere ser exhaustivamente desgastarse. Pablo decía que él se desgastaba, lo importaba desgastarse desde el hombre externo porque el interior se iba renovando, y es eso la demanda que el apóstol dice y que motiva a los hermanos a realizar. El mismo apóstol se da como ejemplo. Él dice, yo nunca, de día y de noche, me esforzaba trabajando con mis propias manos y les enseñaba a ustedes la palabra de verdad toda la noche incluso. Ese era el ejemplo que el apóstol Pablo daba sobre el oficio del ministerio. Por tanto, si usted piensa que un pastor es alguien flojo, no debería hacerlo así. Una persona que verdaderamente tiene un llamado ministerial es una persona que trabaja mucho. Charles Spurgeon le dijo a sus estudiantes en una oportunidad lo siguiente, y cito, si algún estudiante en esta sala puede contentarse con ser editor de un periódico, un bodeguero, un granjero, un médico, un abogado, un senador o un rey, en el nombre del cielo y de la tierra, desiste de este camino. No eres el hombre en quien habita el Espíritu de Dios en toda su plenitud, porque un hombre tan lleno de Dios se cansaría por completo de cualquier búsqueda que no fuera la que su alma anhela. Si por otro lado puede decir que, a pesar de todas las riquezas de ambas Indias, no podría y no se atrevería a adoptar ningún otro llamamiento para dejar de lado la predicación del Evangelio de Jesucristo, debes estar satisfecho, tienes los signos de este apostolado. Llamado al pastorado es una renuncia, implica una renuncia. Lamentablemente muchas personas no son fieles a ese llamamiento. Pero si alguien tiene ese llamamiento, debe hacerlo de esta manera, desde esta perspectiva. Hubo un historiador y filósofo llamado Thomas Carlyle, y él dijo esto: ¿quién siendo llamado a ser predicador se rebajaría a ser un rey? El llamado al pastorado, el llamado a la predicación, a la exposición de su palabra, es el santo ministerio. Tiene una responsabilidad tremenda, que muchos de ustedes no se atreverían a estar en estos zapatos. Yo con mucho temor lo digo, porque me toca vivirlo todos los días. El misionero William Carey, el padre de las misiones modernas, cuando supo que su hijo Félix, quien era un predicador y pastor, había aceptado el llamado a ser embajador de la India, dijo lo siguiente: Félix se empequeñeció hasta volverse embajador. No hay nada más sublime, hermanos míos, que tener esta responsabilidad. Pero claramente hay una responsabilidad de fondo, hay un trabajo de fondo, y es necesario que la Iglesia de Cristo lo conozca. No tan solo para valorar a quienes ofician como ministros del Evangelio, sino también para saber cuáles son las demandas o la labor que un ministro genuino del Evangelio debe tener. Es para ambos lados esto. Eso es el estándar, el estatuto de Dios. La labor del ministro es una labor fiel, es una labor ardua e incansable, hermanos míos. Ciertamente hay hermanos que ayudan y apoyan en las labores que se realizan en la iglesia, en todas ellas. Pero finalmente la responsabilidad de todo, aquel día, cuando el príncipe de los pastores llame a todos sus siervos, va a ser de cada pastor y no de los demás hermanos. El pastor muchas veces, hermanos, oficia de maestro, de asesor de finanzas, de consejero, de psicólogo, de terapeuta de control de estupefacientes, de mediador familiar, de asistente social, de anfitrión de ceremonias y un gran etcétera. Y dicen que no trabaja. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, el apóstol dice lo siguiente: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Ese es el pasaje que citaba anteriormente. Hermanos, la primera labor de un pastor debe ser esa.
servir arduamente, trabajar arduamente, desgastarse arduamente, porque esto es algo maravilloso, es algo que todos ustedes como también ovejas de Dios y como parte de la iglesia de Cristo van a tienen que saber y también van a tener que dar cuentas en un momento sobre cómo se relacionaron con aquellos que Dios puso delante de ustedes, no sobre ustedes, y entiendan esto bien, adelante de ustedes, para guiarles, para ayudarles, para servirles. Lo segundo que el apóstol dice acá sobre los ministros del Evangelio es que deben presidir a la iglesia. Versículo 12 dice, y os presiden en el Señor. Ahora, esta expresión presidir tiene una idea bien interesante de pararse ante, de poder proteger, de proveer. También implica el cuidado de la iglesia. Cómo un pastor debe cuidar la iglesia. Y eso claramente, una de las herramientas más importantes es por medio de la enseñanza. Un pastor tiene la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Yo no puedo pararme aquí, mostrarle a usted o decirle cualquier cosa, contarle cosas de mi vida, contarle mis experiencias personales. Eso no le van a edificar en nada. Lo más probable es que le perjudiquen más que le edifiquen, que le desanimen más que le animen. Por tanto, aquel que tiene el llamado para servir en el santo ministerio tiene la obligación no tan solo de trabajar arduamente, con mucho sudor, con mucho sacrificio, sino que también tiene la responsabilidad de liderar, de llevar, de servir. Lamentablemente en nuestros tiempos el concepto del liderazgo es distinto. Es un liderazgo quizá un poco impuesto en oportunidades en función de la autoridad. Pero realmente el verdadero liderazgo, algunos lo han traducido o lo han interpretado como la capacidad de influir en otros. Pero el liderazgo cristiano, se hace a partir de la influencia en el servicio. La única forma en que alguien puede influir a otro de una manera genuina y verdadera es por medio del servicio. No es por medio de la imposición, no es por medio de dar órdenes. Ahora bien, la segunda forma en la cual un ministro del Evangelio dirige la iglesia es por medio de la responsabilidad que el pastor asume frente a la congregación. Los pastores, los ancianos están puestos para dirigir, pero también son responsables delante de Dios por aquellos que están sirviendo. Y eso, hermanos, es tremendo. Cuando un ministro dirige, lo hace como lo debería o lo hizo el Señor Jesucristo. Así debería ser. Ese es el estándar. Y es ahí donde uno queda expuesto, donde uno queda desafiado. Otra cosa importante que dice este pasaje es que aquel que preside debe hacerlo en el Señor. Es decir, no de acuerdo a sus propias capacidades, no de acuerdo a sus propios dones, sino en realidad como en el Señor. Por eso también es importante una cosa dentro de esto, que aquellos que están llamados al santo ministerio realmente hayan sido llamados al santo ministerio. Lamentablemente hay muchas personas que se han autoproclamado ministros del Evangelio y no lo son. Por eso es necesario que esta presidencia, este liderazgo, pararse delante, proteger y proveer, se haga con un genuino y verdadero llamado del Señor. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 3, el apóstol Pedro le dice esto a los hermanos que son pastores. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey. Un pastor que es fiel al llamado que Dios le ha dado debe hacerlo de esa manera. De ninguna manera enseñorearse de las personas que Dios ha puesto bajo su cuidado, porque hay muchos que andan estrujando a las ovejas. Hay muchos que usufructúan de las ovejas. Pero el verdadero ministro del Evangelio no está llamado a eso. No está llamado a hacerlo forzosamente, sino de una manera voluntaria. No para buscar ganancia deshonesta, sino para entregarse con ánimo pronto. Porque las ovejas, al fin y al cabo, no son del pastor. Las ovejas son de Cristo.
y uno nada más es un siervo puesto por parte de Él para poder dirigir, para poder hacer crecer, para poder alimentar, para poder cuidar el rebaño sobre el cual Dios nos ha puesto. Ahora, una de las cosas importantes que uno es la relevancia de ser referentes. Los pastores somos referentes para bien y para mal. Nuestros aciertos, nuestras virtudes van a hacer que una congregación las imite, pero de la misma manera, nuestras limitaciones, nuestras carencias, también lamentablemente van a ser imitadas por aquellos que son parte del rebaño. Y es por eso que esto tiene una responsabilidad tremenda, hermanos. No es algo sencillo. Cuando un pastor es piadoso, un pastor busca al Señor, la iglesia va a ser piadosa y va a buscar al Señor. Cuando un pastor es orgulloso por el conocimiento intelectual que puede tener, la iglesia va a ser orgullosa por el conocimiento que tiene. Cuando un pastor ama y se entrega por los demás, la iglesia va a amar y va a entregarse por el resto. Por mucho que algunos quieran eludir esta responsabilidad delante de Dios, teniendo el llamado ministerial, tienen que saber que se presentarán ante el príncipe de los pastores a dar cuenta algún día. La tercera cosa que dice aquí sobre los pastores, vimos la primera era trabajar arduamente. La segunda tenía relación con presidir, con liderar, con cuidar, con guardar. Eso es lo que un pastor debe hacer. En tercer lugar, tiene que ver con amonestar. Y es aquí donde la cosa se pone un poco difícil. Amonestar significa literalmente poner en la mente, llevar a la corrección y al cambio en la persona. Y es ahí donde ustedes muchas veces pueden notar, ya el pastor está tirando palos de nuevo. Y la verdad es que esa es una labor importante dentro del ministerio pastoral. El nivel de la corrección. El nivel de la corrección es importante. Y en esta época, sobre todo, es difícil poder llevar a cabo esa labor. Porque vivimos en un tiempo en que la gente se ve ofendida fácilmente con las cosas que uno le dice. Todo me ofende. Si yo como carne y tú eres vegetariano, te ofende. Y uno como pastor, lamentablemente, en esta generación, se ve un poco en esa disyuntiva. Más encima, malamente, los estándares del pastorado o del ministro exitoso es un ministro que llena los auditorios. Pero para llenar los auditorios, lamentablemente, tienes que transar con esa parte importante de la amonestación. Porque yo dudo mucho que en una iglesia donde se congregan 5,000 personas, vayan personas que les gusta ser amonestadas. Probablemente van ahí a ese lugar masivamente porque escuchan un mensaje que les es grato. Hay muchos pastores que son verdaderos coaches de vida, que le enseñan a la gente cómo prosperar, cómo administrar sus finanzas, pero realmente nunca les confrontan con su pecado. Y la tercera labor que Pablo describe aquí sobre los ministros del Evangelio es que deben confrontar el pecado. Deben confrontar el pecado. No es algo que el ministro quiera hacer, no es algo que el ministro sea un juez, no. El ministro está llamado para ser una atalaya, que cuando ve que el enemigo viene a destruir, tiene que avisar para que el pueblo esté preparado. Esa es la labor de un pastor también. Decir cuando algo está mal. No con el fin de juzgar, no con el fin de condenar, sino verdaderamente manifestando el amor y la responsabilidad que Dios mismo le dio. Muchas veces el pastor termina siendo el villano. Es que no me comprende. Es que me juzga. Un pastor, con todo el corazón, con toda humildad, como dice Pablo en Gálatas capítulo 6, con mansedumbre, considerándose a uno mismo, uno debe hacer correcciones cuando son necesarias. En Hechos capítulo 20, versículo 31, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Mileto, a los ancianos, a los pastores de Éfeso, y le dice esto, fíjese, Hechos capítulo 20, verso 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La amonestación que un ministro del Evangelio hace no es desde el pedestal del justo, del perfecto, sino que desde el pedestal de un pecador, al igual que aquel está exhortando. Pablo decía que él amonestaba con lágrimas, porque así debe ser un verdadero ministro del Evangelio. No ponerse como un juez, no ponerse como un pequeño Dios, sino más bien ponerse al nivel de un pecador
que necesita confrontar con la verdad de su pecado a otro pecador, teniendo dolor por el pecado que éste está cometiendo, siendo consciente que él también podría cometer el mismo pecado, pero por la gracia de Dios está siendo sostenido. Hermanos míos, la amonestación debe hacerse con cuidado, con amor. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 14, el apóstol Pablo dice esto: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Pastores, no estamos llamados para tirar palos, para decirle ya pónganse los cascos porque vienen los palos. No. Nosotros amonestamos claramente, pero en amor, considerándonos a nosotros mismos. Nosotros no somos entidades superiores a los demás. Simplemente somos siervos que el Señor ha llamado para trabajar en su grey. Porque la verdadera labor de un pastor es imitar al príncipe de los pastores. Aquel que dijo en Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Un pastor no debe hacer más y no debe hacer menos que lo que hizo Cristo. Si alguien trabajó arduamente fue el Señor Jesucristo. Si alguien pasaba noches enteras orando y al otro día partía por los pueblos, predicando el evangelio de la salvación, del reino de los cielos, y además sanando incluso a aquellos que tenían necesidades, era el Señor Jesucristo. Nadie trabajó más que el Señor. Ese es el estándar del trabajo que un pastor debe tener. Lo segundo, nadie dirigió mejor a los hombres que el Señor. Él llamó a sus 12, les enseñaba. Y no tan solo les enseñaba mandándole o instruyéndolo, sino con el ejemplo. Y esa era la gran diferencia que el Señor Jesucristo tenía con los demás maestros de aquel entonces. Él enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque Él cumplía y obedecía a su estándar. Un pastor lleno de integridad era el Señor Jesucristo. Ese es el llamado para sus ministros también. Hombres que sirven, hombres que dan el ejemplo, hombres que su liderazgo es servicial. Vemos en Juan capítulo 13, donde el Señor entra en el aposento alto junto a sus discípulos. ¿Y qué es lo que hace el Señor? ¿Se sienta echadito para atrás para que le lave los pies a los discípulos? Todo lo contrario. Él se quita el manto, se lo amarra a la cintura, se arrodilla delante de cada discípulo y le lava los pies. El príncipe de los pastores era un hombre servicial. Y ese es el llamado para todo aquel que tiene el llamado al ministerio. Por otra parte, nadie amonestó como el Señor lo hizo. Nadie llamó al arrepentimiento a más personas que el Señor. Nadie manifestó mayor amor también a la hora de llamar y confrontar al pecador que el Señor Jesucristo. Fue Él quien le dijo a aquel paralítico de Betesda: vete y no peques más, no sea que te pase algo peor. Fue el mismo Señor Jesucristo que, habiendo perdonado a la mujer adúltera cuando ésta estaba pronta a ser lapidada, le dijo: vete y no peques más. ¿Quién más que el Señor amonestó y confrontó a las personas con su pecado? Pero Él, siempre con una mirada misericordiosa, perdonó y llamó a estos pecadores. Ese es el estándar, hermanos. Eso es lo que usted debe saber que un ministro del Evangelio debe tener. Ese es el llamado para uno que es ministro. Ese es el desafío para uno. Poder calzar con esa medida, poder trabajar arduamente, poder servir, poder ser un ejemplo y a la vez también poder amonestar con amor, con compasión, como el Señor Jesucristo lo haría. Eso es lo primero que el apóstol Pablo enseña acá. Los pastores simplemente son eso, un pequeño reflejo imperfecto de lo que fue el Señor Jesús. Recordemos lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, donde dice: imítenme a mí, ¿por qué? Porque yo imito a Cristo. Hermanos, si en algo me parezco a Cristo, por favor, imíteme. Si en algo no me parezco a Cristo, no lo haga, por favor, por favor. La segunda cosa que el apóstol Pablo llama aquí o instruye aquí es a la iglesia. Usted ya conoce el estándar de un pastor, lo que el pastor debe hacer. Pero también tiene que saber que usted tiene una responsabilidad para con los ministros del Evangelio. Y es lo que Pablo también se encarga de decir aquí.
Pablo insta a los hermanos a responder ante el servicio abnegado de aquellas personas que le están sirviendo. ¿Cómo lo va a hacer? Lo primero que dice aquí es que la iglesia debe reconocer a los pastores. Reconocer. ¿Qué significa reconocer? Esta palabra empleada aquí tiene una idea bien interesante, tiene que ver con conocer personalmente, con apreciar, con valorar y tener cuidado de a quien están reconociendo. Esa es la labor de la iglesia, esa es la labor de la congregación para con sus pastores. Es conocerles, estimarles, valorarles, apreciarles y cuidarlos como siervos del Señor. Los pastores tenemos gran responsabilidad, hermanos. Tenemos que dar cuenta ante el Señor. Ore por nosotros. Ore para que el Señor ponga temor en nuestras vidas y de esa forma podamos dirigirles a ustedes también con nuestras imperfecciones, pero llevarles cada día más a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Hay hermanos que en verdad, como les decía, no tienen lamentablemente noción de cuáles son las labores de los pastores y se exigen cosas que verdaderamente son utópicas. Si usted me llama a las 12 de la noche, a no ser que sea porque se está muriendo, yo no le voy a responder, de verdad. Pero no porque sea mala persona, de verdad. No por eso. Porque muchas veces las personas se olvidan de que los pastores se olvidan de que los pastores son siervos del Señor, pero que también tienen una gran responsabilidad, una primera responsabilidad que es para con sus familias. El llamado, el estándar, dentro de los requisitos que el apóstol Pablo le enseña a Tito y a Timoteo, es que sepan gobernar bien su casa, tienen que tener familia. Entonces su pastor tiene que amar a su familia, tiene que pastorear a su familia para que le pueda pastorear a usted bien también. Entonces no se trata de ser mala voluntad, se trata de verdad de priorizar algunas cosas. Hay muchas personas que piensan lamentablemente algunas cosas de eso y critican mucho. Por eso esta parte es importante, el reconocimiento que usted debe tener para con los pastores, para quienes le están sirviendo. Eso es sumamente necesario. Porque uno siempre está expuesto a la crítica, uno siempre, si no es por una cosa, es por la otra. El pastor es como el punching bag de la iglesia. Si hizo algo bueno, era parte de su trabajo. Si hizo algo malo, crucifiquémoslo. Es la triste realidad. Si el pastor es activo, algunos dicen que este hombre es ambicioso. Si el pastor es calmado, algunos dicen que es medio flojo. Si el pastor es exigente, unos dicen que es intolerante. Si el pastor no exige, es negligente. Si el pastor visita, es incómodo. Pero si no visita, es irresponsable con la oveja. Si un pastor interactúa con los jóvenes, es inmaduro. Si un pastor interactúa con los adultos, es anticuado y pasado de moda. Si un pastor interactúa con los niños, es infantil. Y si busca actualizarse un poco, es mundano. Si el pastor cuida a su familia, es descuidado con la iglesia. Si el pastor cuida a la iglesia, es descuidado con su familia. Si predica muy corto, no tiene contenido. Si predica mucho, es fome. Si tiene buena oratoria, es despreocupado. Si no tiene buena oratoria, es orgulloso. Si busca agradar a los demás, significa que no tiene personalidad. Si es positivo y busca corregir, es un hombre que es parcial. Si el pastor se viste bien, es vanidoso. Si el pastor se viste mal, es descuidado. Si el pastor no se ríe, es un amargado. Si el pastor sonríe, es un irreverente. Si realiza programas nuevos, le gusta la innovación. Si no lo hace, es alguien que quedó atrás, pasado de moda. Si el pastor es alegre, le falta seriedad. Si el pastor llora en el púlpito, es un llorón. Si el pastor habla fuerte, es irritante. Si el pastor habla suave, es un cobarde que no tiene voz. Si el pastor predica en la calle, está regalando el evangelio. Si un pastor solo predica en la iglesia, está acomodado en las cuatro paredes. Si un pastor está triste, no tiene fe. Si un pastor se enferma, es porque está en pecado. Es la cruda realidad. Por eso, hermano mío, es el llamado de lo que Pablo hace. No lo vea como que Pablo Miranda está haciendo este llamado. Es Dios que nos está enseñando por medio de su palabra. A mí, como pastor, me desafía grandemente, créanlo. Con mucha humildad asumo esa responsabilidad. Pero también a la congregación le hace un llamado a reconocer a los ministros que están para velar por su bien, para orar por usted. En Hebreos capítulo 13, versículo 7.
El escritor de Hebreos le dice a los hermanos lo siguiente: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Le vuelvo a repetir: lo malo que vea en mí, deséchelo, y si me ama, dígamelo, para ponerlo en la cruz de Cristo y poder ser transformado. Y si usted ve algo bueno en mí, por favor imítelo, porque lo único bueno que puede hallar en mí es la imagen del Señor Jesucristo que está siendo esculpida en mi vida. Lo segundo que el apóstol Pablo y claramente nuestro Dios nos dice es el llamado a respetar a los pastores. Una cosa es reconocerlos por quienes son y otra cosa es respetarlos. El escritor de Hebreos en Hebreos 13:7 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, no como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Respeten a sus pastores, hermanos. Daremos cuenta por ustedes. Muchas veces cuando usted está durmiendo, su pastor está orando. Los pastores tienen el llamado a entregarse por los demás. La iglesia tiene el llamado a responder a ese amor. Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 16, versículo 16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Es tan importante este llamado, hermanos, a la congregación. Si el pastor está equivocado, lo vuelvo a repetir, hágaselo saber en algo. Si usted lo ama, dígale, pero no lo critique, dígale. Tercer punto, el amor que la iglesia debe tener para con los pastores. Fíjese que nosotros como cristianos estamos llamados a amar a todos. El Señor dijo: ámense los unos a los otros, ¿cierto? Amen incluso hasta su enemigo. Pero fíjese que acá el apóstol Pablo dice que deben amar a los pastores a causa de su obra. Y eso es importante, es un amor que claramente es como los otros, pero la razón de ese amor es por el trabajo que realizan. Porque, como les decía, estamos expuestos y la iglesia tiene la responsabilidad también de amar a sus pastores, de cuidarlos, de respetarlos, como lo hemos visto. En Gálatas capítulo 6, versículo 6, el apóstol Pablo dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ese es el estándar de Dios, hermano. Para mí sería fácil haberme saltado este pasaje. No me expongo yo, no los expongo a ustedes. Pero es todo el consejo de Dios el que debemos conocer. Usted debe conocer cuál es la labor de su pastor. Y usted también tiene que conocer cuál es su responsabilidad para con ellos. El pastor debe esforzarse y luchar contra su carne, entregarse al Señor, buscar al Señor intensamente para poder servir a la comunidad de fe como Cristo se entregó a la iglesia, por la iglesia, al mismo estándar. Pero también la iglesia debe ocuparse en amar a sus ministros como ama al Señor que se entregó por ellos. Ese es el llamado, hermanos míos, que el Señor nos hace esta mañana. Porque si alguien es merecedor de todo nuestro aprecio, es el Señor Jesucristo. Fue Él quien se entregó de una manera desinteresada. Fue Él quien vio, como dice Isaías 53, el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Y ese fruto de la aflicción de su alma somos cada uno de nosotros, que hemos sido redimidos por Él. Eso es un regalo maravilloso que Él hizo por nosotros, para darnos ejemplo. Y nos ha encomendado a algunos de nosotros a oficiar como ministros del Evangelio para servir, pero también nos ha puesto una alta demanda ante la cual no podemos rechazar. Pero también a cada uno de ustedes, de la misma manera como deben amar a nuestro Señor Jesucristo, tienen que esforzarse por amar a su pastor, pese a las debilidades que Él puede tener. Qué maravillosa es la palabra de Dios, porque nos muestra todas estas cosas, todos los detalles tan ínfimos de las relaciones interpersonales. La próxima semana, Dios mediante, vamos a estar viendo otro tipo de relaciones que muestra la palabra de Dios entre nosotros.
Pero qué importante es saber esto. Es importante que usted sepa qué hace o qué no, o vea qué es lo que no está haciendo su pastor. Pero de la misma manera es necesario que usted sepa cuáles son sus responsabilidades para con ellos. Hermanos, el mandamiento máximo es amarnos los unos a los otros. El amor de Dios es un amor servicial, es un amor que se entrega. Los ministros se entregan por las ovejas se entregan por el ministro. Y ese es el llamado, ese es el estándar, el prototipo que Dios mostró por medio de su palabra. Somos un cuerpo en Cristo. Nadie es más importante que el otro. Yo no soy más importante que los que están sentados aquí. No por yo estar hablando aquí adelante, tengo un peso de gloria más elevado que el de ustedes. Probablemente muchos de ustedes estén más cerca del Señor aquel día que yo. Pero el Señor ha llamado para servirle. Y ese llamado hay que ser respetuoso y hay que poner la talla para poder, conforme a su misericordia y a su ayuda, poder oficiar de una manera que le glorifique a Él. Si usted quiere ser el mayor hermano o hermana, sirva al otro. Ese es el supremo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien se despojó de su gloria, siendo forma de Dios. Tomó semejanza de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, asumiendo la muerte de la cruz. Ese es el ejemplo del Señor, ese es el ejemplo del servicio que cada uno de nosotros debe tener. Que el Señor nos ayude a comprender su palabra y por sobre todo ponerlo por obra en nuestras vidas. Oremos al Señor.